Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, os digo, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Entonces llamaron a los apóstoles y, después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Esta frase de este paso ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace pensar. Decía así para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente los ponía a prueba para enseñarles. Y con ellos iba fuera del límite. Y cuando tenían que hacer algo, los detenía y les enseñaba.
di questi gesti di Gesù. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, Per diventare pastori del para popolo di convertirlos en pastores del pueblo de Dios. Dio, En el pastori caso del de lo que son los popolo di Dio. obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que era Jesús essere amaba con la más folla. era estar con la gente. También este es un símbolo de la universalidad de la redención. Y una de las cosas que no le gustaba a los apóstoles era la gente, Perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque a ellos les gustaba estar cerca del Señor, escuchar al Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. in questa del riposo. En este día ellos fueron allí a tener un día de descanso. Negli altri Vangeli. E tutti Es lo que quanti dicen parlano. los otros evangelios. Due moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Vieron a dónde iban a ir, por el mar, y E li aspettate. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente. Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. Malgrado. E Gesù incomincia a insegnare. Loro Bueno, ascoltavano, quizás entonces parlavano Jesús tra loro, empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. E loro dicevano ma è la nostra festa. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada, y nuestro descanso arruinado. Pero el Señor buscaba la cercanía con la gente. Cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Y ellos, se entiende esto, Si sentivano un po' il Signore. y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Después pienso en el camino a Jericó, cuando ese otro gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. C'è un buon pastore, si moltiplicano le cose perché Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. una volta gli apostoli Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. il popolo di Dio stanca. Pero el Perché pueblo de sempre Dios ci chiede cansa, cose concrete. porque siempre pide cosas concretas, Cosa concreta. siempre pide algo concreto, Forse sbagliata, ma ti chiede cose tal vez concrete. equivocada, pero pide cosas Il concretas. pastore deve accudire a queste cose. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versione degli altri evangelisti La versión de los otros evangelistas cuando fanno vedere Gesù. hacen ver a Jesús Sono passate le ore e la que gente doveva han andarsene pasado las horas y que la al gente tiene que irse y comienza a oscurecer, e dicono così. dicen así, Conceda alla gente perché vadano di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. proprio nel momento del buio, quando incominciava il buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Fra loro. Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Cattivo, ma si capisce. Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. También permettere la prova, dateli voi da mangiare. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba, E questo è quello denles che Gesù ustedes de ci comer. dice oggi a tutti i pastori. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los Dateli voi da pastores. mangiare. Denles Sono ustedes de angosciati, comer. dateli voi la consolazione. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. Smarriti, ¿Están perdidos? dateli voi una Denles via di ustedes un camino de salida. uscita. Sono sbagliati, dateli voi ¿Están a atemorizados? risolvere i problemi. Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Dateli voi. Denles Il ustedes, povero denles apostolo si ustedes. sente che deve dare, El pobre apóstol siente que tiene que dar y dar, ma
y de quien recibe. Y Jesús nos enseña del mismo que de quien recibía a Jesús después de dejar a los apóstoles, va a orar al Padre en la oración. Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar a entender a los apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. Pero muchas veces la gente se equivoca, y aquí también se equivoca. La gente, al ver los signos que él había cumplido, dijeron: este es el profeta que el mundo esperaba. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez. Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho: pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Otra tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. El poder del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Y cuando se equivoca de este poder, se arruina la vocación y se convierte en un administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, que los ama tanto, para que nos hable siempre, nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique. Sobre todo, que nos enseñe a no tener miedo del pueblo de Dios, a no tener miedo de estar cerca de ellos.